llamarte. La multiforme sabiduría de Dios son esos métodos. Pero ahora se combina de una manera especial. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada ¿a qué? A conocer. Es decir, ahora es necesario que esas formas en las cuales Dios ha utilizado para hacerse sentir en tu corazón y para que tú entiendas de que Él está dispuesto y está con los brazos abiertos para que le recibas, ahora se tiene que dar a conocer. ¿Por quién? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares ¿qué? ¿Quiénes son entonces los que tienen que dar a conocer la multiforme sabiduría de quién? De Dios. ¿Quiénes? Nosotros. La iglesia es la que ha sido llamada para que enseñe a todos los demás que Dios está llamando al mundo, que Dios está llamando a cada corazón, que Dios está llamando a cada persona, que Dios está tocando las puertas de cada ser humano para que Él entienda que a través de muchas formas Él está atento a nuestro regreso. Pero, ¿saben, hermanos? Que esa forma de trabajo Dios la heredó solo a la iglesia. Nadie más puede realizar esa labor. Nadie más puede realizar ese toque entre el ser humano y Dios, sino que cada creyente que ha decidido seguir los pasos de Cristo Jesús y que se ha puesto de su lado y que cree fervientemente en Él, ahora es la conexión para llegar a ese otro que necesita escuchar a Cristo Jesús. No habrá otra forma, hermanos. Dios no ha planeado ni ha trazado ninguna otra forma. La única forma en que el mundo puede conocer a Cristo Jesús es a través de tu experiencia y de mi experiencia al haber conocido a Cristo Jesús. Eso nos hace responsables de una gran labor. Eso nos hace responsables de una tarea demasiado importante en el plan de la salvación. El comentario bíblico dice: en realidad puede decirse que la iglesia es una prueba o una evidencia del poder de Dios y su sabiduría. Qué tremendo, ¿no? La iglesia, el comportamiento de la iglesia, la experiencia de la iglesia, la experiencia de cada uno de nosotros como cristianos, a través de lo que le permitimos al Espíritu de Dios hacer en nosotros, es la prueba ¿de qué? Del poder de Dios y de su sabiduría. En otras palabras, vamos a dejarlo claro, mis queridos hermanos. El texto dice que la multiforme sabiduría de Dios ahora debe ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares ¿qué? Celestiales. Es decir, todo el universo está mirando lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Y la única forma como puede cumplirse lo que dice Juan 16:9 es que puede convencerlos a través de tu testimonio y de mi testimonio. ¿Queda claro? No hay ninguna otra forma. La forma en que las personas pueden conocer a la iglesia es a través del testimonio que tú vives en tu lugar de trabajo, en tu familia, en donde estás, o la forma como yo vivo, en donde voy. Es la única forma en que las personas pueden convencerse para conocer a Cristo Jesús. Y no somos tan solo un espectáculo a este mundo, sino que todos conocemos que somos un espectáculo ¿a qué? Al universo. Porque todo el universo está atento a qué sucede con la vida de quienes han aceptado a Cristo Jesús para
que el nombre de Cristo Jesús sea reivindicado. Si lo vemos desde ese punto de vista, la reivindicación de carácter de Cristo depende de la transformación que tú permitas que el Espíritu Santo pueda estar en tu vida y en mi vida. Soy plenamente responsable de lo que el universo piense acerca de lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9. Miren lo que dice el texto, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a ser ¿qué? Espectáculo al mundo y a los ángeles, ¿y a qué? Y a los hombres. Hermanos, hoy a la luz de la palabra de Dios debemos entender que la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es la oportunidad que tiene Dios para convencer a otros. Es la oportunidad que Dios tiene de mostrarle a otros que tal vez no creen de que sí funciona seguir a Cristo Jesús, de que sí funciona seguir sus pisadas y que sí funciona aceptar el plan de salvación que Él ha propuesto para cada uno de nosotros. Pero si en nuestra experiencia de testimonio, de conversión, de transformación, eso no sucede, sucederá lo contrario. Ayudaremos para que uno más no crea en que el poder de Dios realmente transforma. Por eso hoy podemos entender que nuestro testimonio como personas individuales es fundamental en la obra de la salvación. Es fundamental. Si tú y yo hemos decidido seguir a Cristo Jesús, debemos entender que somos ¿qué? Un espectáculo. Pablo lo dice de otra manera, dice, nosotros somos ¿qué? Cartas leídas. Voy a leer algo que menciona aquí el comentario bíblico porque me parece importante. Dice, los siervos de Dios que fielmente testifican para Él se convierten en un centro de interés para los habitantes de este pequeño mundo y del cielo. Si los cristianos comprendieran que los ojos del universo están enfocados sobre ellos, habría un reavivamiento del fiel testimonio que caracterizó la vida de los apóstoles. Hermanos, cuando yo leía esto, pensaba definitivamente en todas las veces que a veces he sido un santito fuera de ¿qué? De su lugar. Y entendía claramente que es necesario, como decía la lección de esta semana, que todo lo bueno, que todo lo amable, que todo lo puro, que todo lo honesto, que todo lo que es digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensar. Es necesario que yo corrija ¿qué? Mi experiencia de vida cuando sigo a Cristo Jesús. Es necesario que yo permita que el Espíritu realmente pueda convencerme de pecado, de justicia y de juicio, para que Él pueda convencer a otro que quiere seguir a Cristo Jesús. De lo contrario, no estaré realizando la labor que Dios trazó para mí. Tal vez podríamos decirlo, aunque nos suene duro, como dice el texto bíblico, mejor nos fuera amarrarnos una piedra de molino y tirarnos al fondo de la mar. Si nosotros entendemos claramente que Cristo Jesús está en un gran conflicto contra el mal y lo que está en juego es el carácter de Dios, porque fue manchado, porque fue quebrantado, porque fue mostrado de otra forma delante de los demás por un engañador que ha multiplicado su forma de pensar en muchos. Entendemos que las armas que tiene Cristo Jesús son solo tu testimonio y mi testimonio.
No hay otra arma que utilice Dios para reivindicar su carácter. No hay otra forma. Las armas que utiliza Dios en esta guerra entre el bien y el mal se llaman tú y yo. Esas son las armas. No hay más. Solamente a través de tu experiencia de vida y de mi experiencia de vida es que Dios podrá mostrar ante el universo que Él tiene un carácter que justo, santo y que bueno. Y que a través de su sacrificio es que cada uno de nosotros podemos ser ¿qué? Salvos, hermanos. Efesios capítulo 3, verso 16. Ahora Pablo aquí habla acerca de ese secreto que hablaba allí en Efesios. Dice, me perdió. Aquí está. Efesios 3:16. Dice, para que os dé conforme a qué? A las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con qué? Con el poder en el hombre que interior por su espíritu. Versículo 17. Para que habite que Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a ¿qué? Todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud ¿de quién? De Dios. Es decir, la única forma en que nosotros podemos permitir de que eso suceda es permitirle a Él que Él genere en nosotros un poder que interior, diferente, un poder que tú no tienes, que tú no puedes lograr. Es un poder que Dios puede colocar en tu vida. Miren, léanlo desde el versículo 11 para que lo comprendamos. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no ¿qué? Desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, Dios quiere generar en nosotros un cambio a través de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Dios quiere presentar tu vida delante de los demás como una vida esbelta, bella, maravillosa, transformada, pero quiere hacerlo con una cara humana para que los demás puedan entender de que sí existe una opción para ser transformados. ¿Me comprendieron? Dios quiere obrar en nuestras vidas, y cuando tú y yo le permitimos de que Él realmente transforme nuestras vidas, nuestros corazones a través de nuestra relación con Él, Él produce en nosotros ¿qué? Un poder celestial. No es con tu fuerza que tú le vas a mostrar a los demás que Cristo sí funciona. No, es con el hábitat de Cristo Jesús en mi corazón. Pero solo ese poder se muestra ante la humanidad con una cara ¿qué? Terrenal. Por eso lo dice ahí, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Es decir, Dios quiere trabajar en nosotros, y nosotros fuéramos al original de esa palabra que utiliza ese poder,
veríamos que el original que utiliza allí es dunamis. Es algo que explota, es algo que cambia, es algo que tú y yo no podemos producir, es algo que solo produce Dios, pero con la cara terrenal, para que los demás lo puedan comprender. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Es decir, Dios te hace una persona de poder celestial con cara humana. Así es. Cuando tú y yo permitimos de que el Espíritu realmente trabaje en nuestras vidas y cree un testimonio bonito, Dios te hace de poder. Por eso los apóstoles fueron tan efectivos. Por eso ellos hicieron cosas que realmente la gente se sorprendía. Y el Evangelio creció rapidísimo porque ellos estaban permitiendo que la obra del Espíritu Santo sucediera en ellos. Hermanos, miren, nosotros no vamos a convencer con doctrina propia. Nosotros no vamos a convencer con palabrería nuestra. Nosotros no vamos a convencer con 1000 volantes que repartamos aquí en el centro para una campaña evangelística. No, nosotros vamos a convencer cuando podamos mostrar que el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas. Muchas de las personas que llegan a la iglesia invitadas llegan porque conocen y se han convencido que Cristo ha transformado la vida de ese quien le invitó. De esa manera el Evangelio es más efectivo. Y se los voy a mostrar Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 es un ejemplo clarísimo que nos muestra la palabra de Dios acerca de un hombre que testificó con su vida y que transformó vidas. Hechos capítulo 6, verso 5. Aquí ustedes van a saber rápidamente de quién hablamos. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu. El versículo 6 dice que era un varón ¿qué? Lleno de ¿qué? De fe. La gente que miraba a Esteban decía: él tiene el poder del Espíritu Santo. La gente que miraba a Esteban decía y aprobaba: sí, él es el que debe estar en ese lugar. Es decir, no fue uno el que lo propuso, entre todos se reunieron, ¿cierto? Dice, y agradó la propuesta ¿qué? A toda la multitud. Todos veían que en la vida de Esteban había ¿qué? Algo diferente. Había algo diferente. Versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía ¿qué? Grandes prodigios y señales entre ¿qué? Entre el pueblo. El poder del Espíritu Santo hace eso, hermanos. Cuando tú te dejas utilizar por el poder del Espíritu Santo, Él hace cosas que tú ni te imaginas. Él hace cosas que tú ni siquiera habías pensado. Cuando tú le pides a Él sabiduría para que actúe en tu boca, cuando hablas con otra persona, tú dices cosas que ni siquiera habías pensado. Porque Él produce señales y prodigios. El versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como ¿qué? Como el rostro de un ángel. Qué hermoso. Esteban, en su comunión con Dios, en su oportunidad que le daba el Espíritu Santo de obrar en su vida, era iluminado con un poder celestial que incluso el mismo escritor Lucas aquí dice que tenía un parecer diferente. Resaltaba delante de los demás como si fuera alguien que celestial, como un ángel, dice ahí. Porque el poder del Espíritu Santo puede actuar en tu vida. Pero aún más, capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, dice el capítulo 7, verso 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y ¿qué? Y a Jesús que estaba ¿quién? A la diestra de ¿quién?
testificó delante. Cuando leemos el capítulo 6, 7 y la muerte de Esteban, nos damos cuenta que Esteban en ese momento lo que hacía era que quería que todos los que estaban en esa multitud escucharan y conocieran a quién, acerca de Cristo Jesús. Y cuando él hizo eso, entonces estuvo testificando delante de la gente incrédula, delante de aquellos que no querían otra cosa, sino tal vez entorpecer el caminar de los discípulos. Y él ahora entonces se dedicó a ¿qué? A testificar. Y el capítulo 22, léanlo, el capítulo 22 de Hechos, ahora el versículo 20. Hechos capítulo 22, versículo 20. Miren lo que dicen que finalmente pasa. Ahí la anécdota está clara. Ya ahora el que está hablando es otro, ¿cierto? Allí en la historia dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas ¿de qué? De los que lo mataban. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? ¿No fue el mejor apóstol? ¿No fue aquel que sufrió por Cristo Jesús? ¿No fue aquel que también testificó delante de él? ¿Por qué lo hizo? Porque vio en Esteban una vida que limpia, pulcra, de testimonio, que había sido entregada para que Dios manejara su corazón y todo el hombre interior de él. Por eso Saulo ahora cuando se convierte tiene claridad de que el poder que lo tumbó del caballo lo cambiaría. ¿Y qué hizo después de levantarse el caballo e ir donde Ananías? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo después de ser sano? Salir a predicar, hermanos, porque eso es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Hermanos, no vale la pena enfatizar tanto a esto cuando comprendemos claramente de que el testimonio de una persona es definitivo para la salvación de los demás. El testimonio mío de César Castillo, el testimonio de cualquiera de los que estemos aquí en este lugar es definitivo para la salvación del otro. Por eso mi responsabilidad, perdón que me ponga por delante, y la responsabilidad de toda la iglesia es testificar solo a Cristo Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Porque a través de esa responsabilidad que Dios ha puesto en mi vida, que ha puesto en mis manos, es que otros conocerán a Cristo Jesús. Por eso debemos pensar cómo decimos, cómo le hablamos a otro, cómo lo miramos, cómo nos comportamos, porque con el testimonio muchos llegarán, pero tristemente también con el mismo otros se irán. Y Dios nos ha pedido hoy a nosotros que como iglesia cumplamos esa misión con la labor del Espíritu Santo en mi vida, convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio. Ayudándome a entender que en algún momento yo necesito de Dios porque a través de mis fuerzas no podría hacer nada con mi vida. Ayudándome a entender que solo a través de su sacrificio es que yo puedo ser salvo. Y ayudándome a entender que este es un proceso de todos los días. Hermanos, tú y yo tenemos que convencernos primero antes de convencer a los demás. Y para convencernos primero tenemos que saber cómo creemos. Capítulo 15 de Génesis. Génesis capítulo 15, verso 6. Abraham, el padre de la fe, nos deja lindas enseñanzas. Porque a través de la experiencia de Abraham podemos comprender claramente cómo es que Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Cómo es que Dios quiere que tú tengas la oportunidad de experimentar tu comunión con Él. Un pastor dice claramente, y comparto lo mismo, que es muy difícil creer en Dios, pero muy fácil creer a Dios. ¿Dónde está la diferencia?
en la relación. Porque creer en alguien que tú no conoces será difícil. Pero creer a alguien que tú conoces es diferente. Génesis capítulo 15, versículo 6, es un texto corto pero importante, dice: y creyó en Jesús a Jehová, dice, y creyó ¿a quién? A Jehová, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Es que creer a la persona que nosotros conocemos es diferente a creer en alguien que me dice algo, ¿me entienden? Por eso es que es importante que en nuestra experiencia de vida con Cristo Jesús nosotros podamos creer a Jesús. Porque cuando creemos a Jesús significa que yo he tenido la oportunidad de estar con Él, de contemplarlo, como decía la lección de esta semana, de meditar en Él, de entender, de saber qué es lo que le gusta, y entonces ahora sí creo a Jehová y a sus propuestas. Abraham, le estaban diciendo, ¿sabe Abraham? Usted no tiene hijos, pero va a ser el padre de multitudes. Cuente esas estrellas, ¿cuántas hay? Yo creo que ni se puso a reparar en eso, solo dijo, son muchas. ¿Así será mi familia? Sí. Y creyó a Jehová, dice, y le fue contado. ¿Por qué? Para creer, hermanos, nosotros necesitamos tener una relación. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Pero para conocer a Cristo Jesús necesitamos permitir de que el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quieres conocerles la pregunta de hoy? Tal vez hemos perdido tiempo y no le hemos conocido bien. Tal vez hoy podemos comprender que el Espíritu Santo puede hacer maravillas con nuestra vida, pero que si no las ha hecho es porque no ha podido trabajar en mi vida. Porque Esteban dejó que él trabajara en su vida y miles se convirtieron. Pedro dejó que el Espíritu trabajara y 3,000 en esa ocasión que decidieron por Jesús. ¿Qué pasará si tú y yo le permitimos al Espíritu trabajar en nuestras vidas para que nuestro testimonio sea eficaz y dé a conocer realmente a Cristo Jesús? ¿Cuántos quisieran decirle a Dios que quieren permitir de que el Espíritu Santo transforme sus vidas? ¿A cuánto les gustaría? ¿Les gustaría colocarse en pie y decírselo a Él? Creo que todos entendemos que tenemos una misión, que tenemos la oportunidad de haber sido llamados por alguien llamado Cristo Jesús, y que ese alguien nos invita a vivir una experiencia diferente en su compañía, con un único propósito, hermanos, con un único propósito, y es que tú conoces, que has querido que llegue a los pies de Jesús, pero que tal vez no ha podido por una y otra razón, ha de ser convencido a través de una forma, y es a través de tu experiencia con Cristo Jesús. Cuando esté alguien que no ha llegado hasta los pies de Cristo Jesús lo note en cada uno de nosotros, Dios igual lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Oremos. Eterno Padre que moras en lo alto de los cielos, perdón. Perdón porque muchas veces hemos querido hacer nuestra voluntad, mirar lo que nos gusta, pensar en lo que nos satisface, comer lo que nos agrada. Pero tú nos llamas a vivir una experiencia diferente, a tener la oportunidad
de ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio por el poder del Dios Espíritu Santo. Hoy te rogamos nos disculpes por esas malas elecciones. Y humildemente te pedimos, por favor, buen Padre, que impartas el Santo Espíritu en nuestras vidas. Que Él actúe de tal manera para que la próxima vez que yo pueda llegar a alguien a hablarle acerca de ti, no sea yo, sino sea el poder del cielo en mí. Que tu iglesia central pueda hacer la obra que tiene que hacer en este sector y en cualquier lugar donde los miembros vivan en esta Bogotá. Que las personas que los rodean puedan ver una luz, no guardada debajo de la cama, sino levantada solo para honra y gloria de tu nombre, Señor. Úsanos y permite que podamos sacrificar todos nuestros deseos para ponerlos en tierra y solo dar nuestro corazón para que tú lo gobiernes, Señor. Danos la oportunidad no solo de participar en tu causa, sino de ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada amigo que ha llegado en esta mañana. Toca su corazón y permite también que él pueda comprender que la única forma en que nosotros podemos cantar victoria y encontrar la solución a nuestras vidas es seguir las pisadas de Cristo Jesús. Permite, querido Padre, que quienes nos miran por la internet también puedan comprender que al elegir a Cristo Jesús, nuestro corazón debe ser dispuesto para que solo el poder del cielo actúe en nosotros. Y permite, buen Dios, que lo que resta del día pueda ser la experiencia que en este momento vivimos para hacerlo honesto, para hacerlo puro, para hacer todo lo que sea buen nombre y honrar y glorificar a nuestro Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Mientras que nuestros diáconos van organizando la salida, les vamos a invitar para que salgamos con este mensaje en el corazón, el mensaje que está en el himno número 288. Himno número 288. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cantemos todos mientras que vamos saliendo de este lugar, dirigidos por nuestros hermanos diáconos. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómalo, Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí, vive
tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar. Blanca cual nieve, hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dios les bendiga y que Él pueda acompañarnos en todas nuestras actividades. Los esperamos para el programa de la tarde.